Y bien, entonces esta es la tríada de la timpanoesclerosis. Hay hipoacusia conductiva progresiva, ¿sí? que no llega a la sordera total, pero sí va deteriorando progresivamente la capacidad, la agudeza y la resolución auditiva de la persona que tiene este padecimiento. Hay autofonía, es decir, su misma voz le retumba en el cráneo, sienten un eco, una resonancia en su cráneo cuando hablan en voz alta, por lo tanto tratan de hablar siempre en voz baja y le piden a la demás gente que les hable en voz alta para poderles entender. Y hay zumbidos de oído, generalmente acúfenos, que como explicábamos en el video anterior, los acúfenos, de acuerdo a algunos autores, son zumbidos de tono grave, y cuando los zumbidos son de tono agudo se llaman tinnitus. ¿Okay? Entonces, esta es la tríada, que no necesariamente tiene que estar presente en las tres manifestaciones, pero sí es la regla, es lo común, que haya hipoacusia conductiva marcada, que haya autofonía y que haya acúfenos. El diagnóstico, desde luego, además de la sintomatología, clínicamente a la inspección instrumental, pues va a hacer que ustedes detecten estas placas calcáreas. ¿Sí? Este es un signo patognomónico. Recuerden que un signo patognomónico es aquel que tú detectas y por sí solo te hace el diagnóstico. ¿Okay? Bien, vamos entonces a continuar y vamos a hablar sobre la transmisión del sonido. ¿Okay? La transmisión del sonido, el sonido puede llegar a las zonas integradoras de la corteza temporal por dos vías, por vía aérea o conductiva o por vía ósea. Quiero recordarles a ustedes, ¿sí? Que la audición natural, es decir, la vía natural, es que los sonidos lleguen al pabellón auricular, pasen por el pabellón auricular, entren al conducto auditivo externo, lleguen a la membrana timpánica, la hagan vibrar, la membrana timpánica hace vibrar los huesecillos del oído medio. Ahí en el oído medio, esos huesecillos que son el martillo, el yunque y el estribo, hacen vibrar a través de la ventana oval la cóclea, que ya está en el oído interno, y dentro de la cóclea está el nacimiento del nervio coclear, que es parte del octavo par craneal, y ese nacimiento, ese sitio donde nace el octavo par craneal, la porción coclear, se llama órgano de Corti. ¿Okay? Se llama órgano de Corti. Entonces vamos a dar una explicación a este respecto. Bien, en base a lo que acabamos de escuchar, vamos a sacar las siguientes conclusiones. En lo que se refiere a la transmisión del sonido, el sonido puede llegar a las zonas integradoras de la corteza temporal por dos vías. Número 1, la vía aérea o conductiva, que es la vía natural. El sonido sigue un curso normal a través del pabellón auricular, es decir, entra el sonido por el conducto auditivo externo, se desliza, hace vibrar la membrana timpánica, hace vibrar la cadena osicular de martillo, yunque y estribo, llega al oído interno, llega al órgano de Corti, pasa al nervio coclear, pasa a la corteza cerebral y es percibido con nitidez e intensidad. Esta es la vía normal, esto en cualquier persona sana que tenga un oído sano, pues le permitirá percibir las ondas sonoras de manera normal, tanto aquellas que son muy agudas como las que son graves y de diferentes timbres. Pero hay una segunda vía, que es la vía ósea. La vía ósea pudiéramos decir que es una vía alternativa cuando la vía aérea o conductiva ha fallado. ¿Por qué puede fallar la vía aérea o conductiva? Si ya dijimos que la vía aérea o conductiva está compuesta por toda esta serie de estructuras que llevan el sonido de una manera directa hasta la corteza cerebral, bueno, aquí la clave es quizá el órgano de Corti.
Nosotros podemos tener alguna obstrucción o algún problema a nivel de la vía aérea conductiva, como puede ser un tapón de cerumen, como puede ser que traigamos algodones en los oídos, como puede ser que se nos haya roto la membrana timpánica e incluso que se nos haya luxado la cadena de huesecillos. Pero mientras el órgano de Corti esté sano, así como el nervio coclear y las vías que van hasta la corteza auditiva, los sonidos podrán transmitirse por vía ósea, y esto es específicamente a través del hueso temporal. El hueso temporal puede transmitir los sonidos al órgano de Corti y de ahí al nervio coclear y a la corteza auditiva, sin necesidad de que pase por todas las estructuras de la vía aérea. Claro, esta es una vía alterna y por supuesto la voz no se percibirá, ni los sonidos se percibirán igual, se percibirán de manera menos intensa, confusos, con menor vibración. De hecho, les pondré un ejemplo. Nuestra voz la percibimos diferente cuando nosotros nos estamos escuchando al estar hablando que cuando nos escuchamos en una bocina, por ejemplo, o nos escuchamos en una grabación que nos hizo alguien. ¿Por qué es esto? Y todos lo habrán notado. Bueno, pues porque nuestra voz, dada la cercanía que tiene la glotis, las cuerdas vocales donde se genera la voz, con la cóclea, están ahí pegaditos, estructuralmente hablando, pues nosotros la voz, nuestra voz, la percibimos por vía ósea básicamente. Mientras que la demás gente la percibe por vía aérea o vía conductiva. Si nosotros hablamos y nuestra voz se refleja en una bocina, la escucharemos tal cual la perciben las demás personas. Y esa es la forma en que todo mundo percibe nuestra voz. Pues quizá decepcionante para algunos, tranquilizante para otros, no lo sé. Pero la realidad es que nosotros percibimos nuestra voz de una manera muy diferente a cómo la percibe la demás gente, porque nosotros percibimos nuestra voz por vía ósea, mientras que los demás la perciben por vía aérea o conductiva. Lo mismo sucedería, ¿sí? Lo mismo sucedería si nosotros tuviésemos o alguien tuviese una lesión en la vía aérea. Nuestra voz, si nosotros hablamos con alguien que tiene una lesión por la vía conductiva, ya sea porque tiene tapones de cerumen, porque tiene rota la membrana timpánica, etcétera, nuestra voz la percibirá tal cual la oímos nosotros, nada más que eso sí, como nuestra glotis no está pegada a su órgano de Corti, pues la va a percibir de una manera distorsionada, leve, de menor intensidad. Espero haberme explicado. Entonces la vía ósea es una vía alterna de conducción de la voz. En base a eso, cuando nosotros hablamos de que una persona es sorda, habrá que ver si es sorda por un problema de conducción o un problema neurosensorial. Decimos que hay sordos por problemas de conducción que casi siempre son reparables porque hay un fracaso en la transmisión del sonido desde el oído externo hasta la cóclea, en cualquier lugar de la vía. Puede ser porque tiene un tapón de cerumen, porque tiene un insecto en el conducto auditivo externo, porque tiene una piedra, porque tiene algo que le está obstruyendo el conducto auditivo externo. Puede ser porque tiene rota la membrana timpánica, o puede ser porque tiene esclerosada la membrana timpánica, o porque su cadena de huesecillos por la misma edad, esto lo vemos mucho en adultos mayores, ya está totalmente endurecida y no vibra, y entonces no lleva las vibraciones al oído interno. Estos son problemas de sordera conductiva, es decir, el órgano de Corti está sano, pero las vibraciones no llegan a él por vía conductiva y entonces llegan exclusivamente por vía ósea. Y entonces aquí es cuando decimos que una persona tiene no necesariamente sordera, pero sí que tiene hipoacusia, o en el caso de que no oiga nada tiene anacusia, lo cual sería raro. Generalmente tienen hipoacusia porque transmiten los sonidos por vía ósea exclusivamente. Es decir, tratando de ampliar un poquito la explicación, este tipo de sordera, que le llamamos sordera conductiva,
Pues consiste en que el sonido en algún momento se detiene, es decir, en algún momento se bloquea, ya sea a nivel del conducto auditivo externo, la membrana timpánica, la cadena osicular, ¿sí?, la ventana oval, pero por lo general, como ese es un fracaso en la conducción, la vía alterna que tenemos, que mencionábamos ahorita, que es la vía ósea, pues como vulgarmente decimos, nos hace el paro, ¿no? Es decir, lleva los sonidos hasta la cóclea y podemos escuchar, pero escuchamos de una manera muy diferente, es decir, con menos resolución, con menos intensidad, ¿okay? La voz se escucha de una forma diferente, pero por lo regular en sí no es una sordera. Mientras las vías neurosensoriales, que son el órgano de Corti, el octavo par craneal y la corteza auditiva estén sanas, por lo general esas personas que tienen lesionada la vía conductiva, pues oyen menos, pero oyen. El problema es, como vamos a escuchar ahorita, cuando hay lesión neurosensorial. Continuamos. Por otro lado tenemos la sordera neurosensorial, que es una sordera real. ¿Por qué? Porque aquí tenemos problemas a nivel neurológico, ya sea en la cóclea, en el órgano de Corti, en el nervio coclear o sus conexiones. Entonces, aunque tuviésemos nosotros un conducto auditivo externo, una membrana timpánica y una cadena osicular en el oído medio indemnes, sanos, si tenemos problemas de degeneración, de deterioro, de lesión en el órgano de Corti o más adentro a nivel del nervio coclear o la corteza auditiva, entonces no vamos a percibir los sonidos de ninguna manera. ¿Ok? Entonces, pues hay dos tipos de sordera. La sordera de conducción, que generalmente más que sordera es hipoacusia, y la sordera neurosensorial, que puede ser hipoacusia o anacusia. Pero tenemos que diferenciarlo. Y para diferenciarlo tenemos nosotros algunas pruebas, como son las pruebas del Puchiche o el diapasón, la prueba de Weber, la prueba de Riné, la prueba del Sauvage, de las cuales hablaremos en el siguiente video. Hasta aquí llegamos en esta primera parte. Inmediatamente continuamos con la segunda.